Estamos aprovechando los conocimientos de Silvana, la predisposición y, a decir verdad, esta pasión que siente ella por la historia, y la siente de tal manera que nos la transmite, de tal manera que estamos todos los sábados, todos así, esperando que llegue este momento junto a Silvana. Y tenemos muchos temas pendientes, Silvana. Sí, habían quedado... Tenemos la manga de langosta, tenemos el pilar de la fe, los curas piemonteses. Los curas piemonteses. Vamos con los curas piemonteses. Dale, vamos con los curas. Bueno. Eso fue un trabajo que vos también hiciste, ¿no? En su momento. Sí, justo ese trabajo... ¿Es el que se presentó el 5 de noviembre? Sí, ese lo hice junto con Giancarlo Liber, que es el escritor italiano que vive en Torino. Que mira estos espacios. Sí, también. Llega a Italia, ¿eh? Sí. Bueno, hay mucha información que gracias, digamos, a los contactos con Italia puedo tener. Inclusive unimos las historias. Giancarlo desde la parte italiana, además sabe, pero es grandiosa su mente para la historia que tenemos acá en la Argentina, porque sabe tanto, pero tanto, yo lo dije, que es increíble lo que sabe, lo que se acuerda de todo. Tiene una memoria, pero es de destacar, porque yo creo que ni nosotros sabemos tanto de nuestra historia. Como él. Sí. Bueno, le mandamos un abrazo entonces a Giancarlo, que seguramente va a ver esto. Sí, ¿cómo que no? ¿Dónde está viviendo? ¿En qué lugar? En Torino, en la ciudad de Torino, en la ciudad de Torino. Así que muchas veces, él es un escritor de hace años, hace más de 30 años que emite libros, que edita libros. Entonces, digamos que yo lo tengo como referencia porque es un maestro para esas cosas. Unimos las historias, tanto de acá, de los inmigrantes, como las de allá. Entonces, a través de eso, ahora presentamos un trabajo en San Francisco. La mayoría de las cosas las hacemos en lengua italiana, porque las cosas salen editadas allá. Y después, bueno, ahora hemos presentado algunos acá. Se presentó uno sobre las primeras familias piemontesas que llegaron a la colonia San Carlos y que migran, por ejemplo, para la zona de Córdoba, como eran Minetti, que hacen después con el cemento Portland. Los Minetti han llegado a la colonia San Carlos. ¿Eran de acá? Claro, era una familia que llega acá, una de las primeras familias piemontesas, y después migran para Córdoba. Los Boeros, los del molino... el Lupotti de Santa Fe. Ajá. Son todas familias que se van para el lado después de Córdoba. Tenemos muchísimas historias relacionadas con Córdoba. Hay temas de curas, hay temas de parteras, de medicina, hay temas de todo relacionado, hay mucha relación. Pero primero llegan a la provincia de Santa Fe y más precisamente los piemonteses a la colonia San Carlos, porque en la primera inmigración que llega a Esperanza, la mayoría era suizos y alemanes, por eso en la colonia San Carlos después llegan tantos piemonteses que se van distribuyendo, pero llegó un momento donde todas las colonias tenían más piemonteses que otra cosa. La mayoría eran piemonteses y lombardos, como pasó en Gesler, por ejemplo, y en Noroño. La mayoría de las colonias eran con inmigración piemontesa. Por eso, lo de los curas piemonteses. Llegó un momento donde las colonias tenían tanta inmigración italiana, y sobre todo piemontesas, y también algunos que venían de otros lugares, pero la mayoría eran piemonteses. Querían que los curas que estén en las iglesias, que en ese momento eran capillas, la mayoría eran capillas, entonces eran capellanes, por eso capellanes, los inmigrantes querían que lo entiendan. Ellos mantenían su dialecto, más allá del idioma mantenían el dialecto, y ellos pretendían que lo entiendan, que es lógico, ¿no? Entonces pedían que el cura sea piemontés. Mandaban por ahí algún cura, pero hubo situaciones donde, acá yo lo cuento, donde hubo colonias que decían: no queremos un cura italiano, queremos un cura piemontés, porque ellos querían que le entiendan su dialecto, pretendían ir a la misa, a que le escuchen su confesión en su dialecto, querían que se entiendan. Entonces, el obispo, hablando, digamos, con el arzobispado, con la gente que tenía que hablar, la única solución que le encontraron era pedir a la curia de que vengan curas piemonteses. Entonces, desde Torino mandan
los primeros curas desde Italia para cumplir, digamos, con su mandato en las colonias, sobre todo santafesinas, que los curas venían por su propia voluntad también. Así es como llega el padre, por ejemplo, el padre Baba, que viene a la iglesia de López, porque López, que antes se llamaba Ritvi, la inmigración también fue toda una inmigración italiana, porque algunos eran de los que estaban en Hessler, que se van para el lado de López, otros fueron italianos que fueron llegando directamente ahí. Entonces el padre Baba, José Baba, que era Giuseppe Baba en italiano, se designa para la iglesia de López. Cuando en Hessler, en 1907, queda sin capellán, porque había fallecido un capellán, lo mandan al padre Faole, el padre Faole queda muy pocos meses y se va, renuncia a la capilla de Hessler, se va, entonces quedó la iglesia otra vez sin padre. Y la gente de Hessler, que ya habían tenido sus capellanes, porque todavía no era una parroquia, era una capilla, que es muy diferente a la parroquia después. ¿En el mismo lugar donde hoy está? Sí, es en el mismo lugar, porque ni bien llega la inmigración, hacen algo chico, después se agrandó por la población. Ni bien llega la primera inmigración, Francisco Cerato, que era Francesco Cerato, y Pedro Biagioni donan el terreno para construir la iglesia, ahí en Hessler. Discúlpame, en YouTube hay un comentario de un descendiente de Cerato que vio el video donde se habló de la iglesia. Sí. Y dejó un comentario. ¿Tenés que verlo? YouTube? En YouTube. Hay una chica que me escribió que era su ascendente, es un hermano de Francesco Cerato. Él es bisnieto de Francesco Cerato. No lo vi ese. Bueno. Pero hay una chica que vive en Formosa, que es Rosana Cerato, la escribieron a ella como Cerato. Su ascendente es Bautista Cerato en italiano, que era hermano de Francisco Cerato, y del otro Cerato, que también era otro de los hermanos, que después se muda a Loma Alta. Mirá. Que de ahí nace, de ese descendiente que era José Cerato, nace el cantante que tan estaba, y famoso. Sí, que se hizo famoso en Loma Alta, que después se va, volviendo a los curas piemonteses. Se habían quedado sin capellán. Cerato dona el terreno junto con Biagioni, y ahí venía el tema para construir la iglesia. En 1907 se quedan sin capellán. Entonces, los mismos inmigrantes que habían en Hessler hacen una nota al obispo para pedir que por favor manden un cura antes de la Navidad de 1907, que querían tener un cura y que sea estable, un cura estable, que no venga desde Coronda o de otros lugares, sino que permanezca estable para cuando lo necesitaban en la iglesia de Hessler. Incluso ellos piden que sea el padre Biagioni, que la familia Biagioni era también ahí de la colonia Hessler, y Biagioni había nacido en colonia Hessler, si bien no estaba ahí, pero había nacido en la colonia Hessler. Entonces mandan a pedir el cura, los mismos inmigrantes, y se decide que como eran todos piemonteses y querían un cura piemontés, que venga el padre que estaba en la capilla de la iglesia de López, o Ritvi como se llamaba, lo trasladan, que hacía muy pocos meses que había llegado, lo trasladan a la iglesia de Hessler, a la capilla de Hessler. Entonces, en la Navidad de 1907, los inmigrantes tenían su propio capellán. En enero de 1908, le escriben una carta otra vez al obispo Boneo pidiendo de que esa capilla se eleve al rango de parroquia. Entonces, en febrero de 1908, el padre Baba, Giuseppe Baba, que estaba en la capilla de Hessler, pasa a ser el primer párroco, porque la capilla se eleva al rango de parroquia. Por eso la diferencia entre capellán y párroco. Esa es la diferencia. Mientras la capilla se llama capilla, el cura es el capellán. Y cuando pasa al rango de parroquia, era el párroco. No sabía eso. Incluso acá
la otra semana yo había contado que nuestro primer cura párroco fue, o sea, en la iglesia San Carlos Borromeo, Costanzo Ferrero, porque primero fue capilla y cuando se eleva al rango de parroquia, el primer cura párroco que designado para la colonia no fue sabía de Costanzo capellán Ferrero. Relacionado con capilla. Ay, yo porque me lo estudié todo para la historia, porque siempre busco el porqué de cada cosa. Entonces, lo de párroco sí, pero no lo de capellán con capilla. Ahí López, o Ridley como se llamaba en ese momento, empieza a depender de Hessler, porque el capellán que pasa a ser parroquia, la parroquia al tener un rango mayor dependen las otras capillas más chiquitas de esa parroquia, así que López empezó a depender de Hessler, o sea que el padre Baba estaba en Hessler, pero a su vez mantenía, digamos, varias capillas de la Redonda, claro. Visitaba varias capillas de la Redonda. Esa es la historia también de Hessler, digamos, con el cura piamontés que había en esta zona. Ese cura piamontés daba la misa también en su dialecto y los feligreses escuchaban la misa o iban a las confesiones en su dialecto. Por eso también, como yo había contado, el padre Reinaldi, que era un cura que había en Galvez, a pesar de ser de origen lombardo, trataba de decir cosas en piamontés en la misa para que los feligreses, digamos, estén contentos y sepan que él sabía el piemontés, lo priorizaban muchísimo. Así que es importantísimo el tema del dialecto en esa época, inclusive, bueno, en otro momento lo voy a contar porque es largo también, la historia de la educación, porque al principio las escuelas no se daba las clases en nuestro idioma, no se mantenía el español hasta que el gobierno decide darlo, digamos, por ley, a que no se podía dar las clases en otro idioma, sino cada docente hacía sus clases en su dialecto, no era que... Pero la historia de la educación es larga también porque tenemos el hecho de que no había maestros suficientes, de que se abrió una escuela después en Paraná para que se puedan recibir de maestros, pero no todos querían ir a la campaña, entonces a lo que era el campo. Y un poco la educación se asemeja a lo que eran las capillas rurales, ¿no? Que había por ahí familias que donaban un espacio, sí. Como está la escuela Campo Periótic, la escuela de Capelo, en San Agustín, o sea, familias que donaban un espacio destinado justamente a que los chicos puedan recibir sus clases, ¿no? Claro, porque eran los mismos inmigrantes que donaban el terreno. Era un poco surgían esas escuelas como la necesidad de que surja una capilla rural porque querían ellos estar vinculados con su religión, ¿no? Claro. Como una necesidad era la parte espiritual, también era una necesidad la parte educativa, la educación, entonces así también surgieron muchas escuelas rurales. Exacto, y ahí eran los mismos inmigrantes que donaban el terreno, los ladrillos, a veces la mano de obra. Bueno, por ejemplo, en la capilla de Peverelli, los mismos hermanos Peverelli construyen los ladrillos, pero los albañiles fueron albañiles de Hessler, que eran Roba y Bert, fueron los albañiles que ayudaron con la construcción de la capilla. En muchísimas situaciones tenemos, como dice Marisa, los mismos inmigrantes donaban todo para poder construir la capilla, la iglesia, las escuelas, todo lo hacían a pulmón, todo, porque la mayoría de los lugares es construido por los mismos inmigrantes que donaban todo. Las escuelas rurales, la mayoría, todas, casi todas. Claro. O sea, siempre hay historias donde son los mismos inmigrantes los que están dando su tiempo, sus cosas, su dinero para la construcción de determinada capilla, de determinada iglesia, de las escuelas, de todo. Recordando, vos fíjate, el amor por la tierra que le tomaron y por todos estos valores espirituales, religiosos, educativos, todo, que desde la miseria absoluta, porque llegaban acá con una valijita, con algunas semillas, con frutos, un libro y algo de ropa, ¿no? Llegaron, tenían piso y cielo, lo único, tierra y cielo, y desde esa miseria absoluta trabajaron tanto para después donar. Sí, tal cual, tal cual. Y a veces no Don tenían... Pedro Suchón cuenta la historia que hasta se privaba de comer para juntar, ahorrar
para hacer el hospital. Fíjate el desprendimiento de esa gente, ¿no? Y si nos ponemos a pensar los inmigrantes que a veces no tenían ni para comer, porque tenían que, o sea, de la nada, vinieron a un lugar a donde encontraron naturaleza, pero recordándose tenían que hacer su propia casa, que lo primero que hacían era el rancho para después poder construir, porque le llevaba tiempo, su casa de ladrillos, ¿no? Hacer un pozo para sacar agua. El pozo para sacar agua. Y no había herramientas. Nada. Entonces, si querían, por ejemplo, fruta y verdura, lo tenían que pensar y tenían que sembrar todo. Por eso también el tema de las huertas, que hacían las grandes huertas, el tema de los animales. Hay tantas historias escondidas detrás de cada dato y de cada fecha que son increíbles, porque se tenían que hacer todo, valorar hasta la última cosa. A lo mejor no tenían... Hay historias donde dicen la ropa, aunque nos parezca increíble, ¿por qué tenían una ropa para ir a la iglesia, que era la misma ropa que por ahí usaban para salir? Y además, cuando los niños iban creciendo, modificaban esa ropa porque no tenían para comprar otra. Entonces las mujeres que tampoco habrá habido lugares para vender en esos tiempos. Y tampoco habrá habido, digamos, la parte económica, la posibilidad de comprar esas cosas, porque se desarmaban las bolsas de la tela de las bolsas de harina para construir ropa. Para la ropa. Desarmaban cosas que ya no usaban para volver a coser esa misma tela para hacer nueva ropa. Así era todo. Lo mismo con el tema de la lana. Desarmaban cosas para volver a tejer, para hacer cosas, digamos, de las ya usadas, porque no había posibilidades de comprar nuevo. Así un montón de cosas. Por eso guardaron tanto, por eso conservaron cosas. Hoy nosotros a lo mejor no lo pensábamos, porque existe otra realidad donde la gente hoy va a los negocios y hasta elige la prenda que... Hoy necesitas algo, vas y compras. No encontrás algo que sabés que lo tenés, para no buscarlo vas y lo comprás. Hoy estamos en eso. Los chicos jóvenes no se imaginan, a veces quedan asombrados cuando uno le cuenta tal... Hoy no se imaginan los niños la vida sin la tecnología, digo yo, ¿no? Porque dice, como el otro día hablando con unos chicos, una nena me dice, ¿y cómo hacían sin celular? Yo creo que ahí te das cuenta donde no se imaginan una vida por ahí sin tecnología, ¿eh? Tal cual. Silvana, ¿seguimos en otro momento? Bueno. Porque nos queda mucho. Y cada quedó el pilar de la fe también, con el tema de la religión. Las mangas de langostas. Bien. Y te voy a preguntar después otros temas, a ver si los tenés en mente, y después si los tenés masticados, después los anunciamos. Bueno. Seguimos compartiendo, estamos en el aire.